Imagínate encontrarte solo tras el escenario, iluminado únicamente por el parpadeo distante de las luces de la ciudad. Hace apenas unas horas, miles de fanáticos coreaban tu nombre. Ahora, en la intimidad del silencio, Tim Bergling, conocido mundialmente como Avicii, enfrenta a sus demonios. El éxito que brillaba sobre él en el escenario contrasta con la oscuridad que lo envuelve cuando las luces se apagan. El mundo lo aplaudía, pero nadie veía las lágrimas silenciosas detrás de su sonrisa. En este documental exploraremos la fulgurante ascensión de Avicii y la batalla interna que libró, siguiendo una travesía de éxito y dolor que pocos pudieron ver. En los próximos minutos, Avicii, desde el otro lado del éxito. Antes de ser una leyenda de la música electrónica, Tim fue un niño sensible que, como todos, solo quería ser amado y aceptado. El nombre oficial de Avicii era Tim Bergling y quien nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo, Suecia. Creció en un entorno familiar que combinaba lo ordinario con lo artístico. Su padre, Claes Bergling, dirigía un negocio de suministros de oficina, mientras su madre, Anki Leden, era una reconocida actriz sueca. Tim era tímido, introvertido, con una dulzura e inocencia que lo hacían frágil ante el mundo. Fue el menor de 4 hermanos en una familia amorosa y convencional. En su mundo ordinario, era un niño tímido y ansioso, propenso a las preocupaciones. Desde temprana edad sufrió de ansiedad severa, la inseguridad por un marcado acné afectó su autoestima. Este niño introvertido pasaba horas en su habitación, pero allí encontró un refugio inesperado, la música. En la música encontró un refugio para esa sensibilidad. A los 16 años ya pasaba noches en su habitación componiendo beats en la computadora, escondido tras un seudónimo en foros de internet, que por cierto, su nombre Avicii en el budismo, es el nivel más profundo del infierno budista. Tim Bergling eligió el nombre porque Avicii con una sola y ya estaba tomado en MySpace, y así surgió su nombre artístico, soñando con que algún día alguien escuchara su voz interior. Ese adolescente reservado descubría una voz a través de los sonidos electrónicos que tanto le gustaban pero que al mismo tiempo lo llevarían a lo que más odiaba. Con 18 años, aquel adolescente tímido fue descubierto por un manager casi por casualidad, y de pronto el sueño se hizo realidad. Avicii nació y tomó forma. En 2007, firmó su primer contrato discográfico, dando un paso que lo sacaría de su mundo común y lo llevaría hacia una aventura extraordinaria. En pocos años pasó de mezclar en su dormitorio a tocar en los clubes más importantes. El llamado a la aventura de Tim llegó con la música electrónica que producía en línea. En 2010 lanzó Sick Romance, un tema que entró en el top 20 de varios países europeos, pero que aquello fue solo el comienzo. En 2011, Avicii despegó al estrellato mundial con su canción Lavos. Esa canción fue un palazo mundial, era una canción infecciosa que se convirtió en himno de la música electrónica. Lavos conquistó las listas de Europa, alcanzando el top 10 en más de una decena de países. La industria musical puso sus ojos en el joven sueco. El chico callado de Estocolmo ahora era una superestrella que ganaba hasta $250,000 por show. Lavos se basa en un progresivo de piano y un sampleo vocal de la canción de Etta James, Something's Got a Hold on Me. Este uso reveló el gusto de Avicii por el soul y te explico que el sampling consiste en tomar fragmentos de grabaciones previas e incorporarlos en una nueva canción.
En 2013 obtuvo otra nominación al Grammy por La Voz, consolidándose como uno de los productores más cotizados del mundo. Ese mismo año lanzó Wake Me Up, que inicialmente desconcertó a algunos, pero terminó rompiendo récords. Fue una canción innovadora porque combinó guitarras acústicas de folk country y un banjo con ritmos electrónicos de club. Forbes cuenta que en Wake Me Up Avicii usó banjo y una guitarra tocada por Mackenzie de Incubus y la voz del cantante Soul Aloe Black. Además, la prensa destaca que la canción mezcla una guitarra acústica de sabor folk country con ritmos electro club. Music Award goes to Avicii. El tema encabezó listas en más de 15 países y alcanzó el número 4 en el Billboard 100 de Estados Unidos. I just want to say thank you to everyone who voted for me, and thank you to my manager, my label. Thank you so much. Avicii se había convertido en un fenómeno global, llevando el IDM de los clubes subterráneos a la cima del pop mundial. Con la fama vino una vida que Tim apenas podía imaginar en su antigua habitación en Estocolmo. Empezó a recorrer el planeta. Los festivales más grandes clamaban por él. Ascendió como un cometa en la noche, brillante y fugaz, dejando tras de sí una estela de música y energía. Para 2012 y 2013, Avicii hacía historia. Fue el primer DJ en encabezar un show en el Radio City Music Hall de Nueva York, agotando 2 fechas seguidas. Lo que antes era inimaginable, un DJ como estrella principal en templos de la música tradicional, ahora era realidad gracias a su éxito. Radio City it feels unreal to, actually play here in this venue. It's places, that you grew up hearing about, and even in Sweden. Playing in New York, for me, is also always special, because it feels like every show I've done has been, like a step up. Sin embargo, la luz de los reflectores no siempre calienta. Avicii disfrutaba creando música y se entregaba por completo a su público en cada presentación, pero la persona detrás del artista comenzaba a difuminarse entre los aplausos. La vida de giras constantes apenas le dejaba espacio para respirar. Cada noche era un país distinto, cada festival una montaña rusa de adrenalina. En poco tiempo, Chien pasó de ser un chico tímido a tocar ante multitudes de 50,000 personas 3 veces por noche a veces, en tours interminables. En solo 3 años hice 3 giras mundiales, recordó Avicii, eran cerca de 300 shows al año, el ritmo era una locura. Estoy cansado, muy cansado, he estado en esto desde los 17 o 18 años, de gira prácticamente sin parar, necesito un descanso. Ese llamado a la aventura se había transformado en un torbellino. La soledad del éxito es la sombra invisible tras la ovación. Avicii, aunque rodeado de admiradores y colaboradores, continuaba siendo aquel joven introvertido de Suecia en su interior. En medio de escenarios gigantes y fiestas glamorosas, Chien sentía una soledad inexplicable, una presión que crecía sobre sus hombros con cada hit que lanzaba. El mundo esperaba cada vez más de él, y él mismo se exigía más. La etapa de ascenso en la vida de Avicii estuvo llena de logros espectaculares y momentos eufóricos. En 2013 lanzó True, su álbum debut, que recibió aclamación por su innovación al mezclar géneros y vendió millones de copias. Canciones como Hey Brother, Addicted to You All the Night se convirtieron en bandas sonoras de una generación.
a Avicii y colaboró con el cantante de bluegrass Gentleman's-Kid. Esto permitió mezclar los géneros más contrastantes, y si no sabes, el bluegrass es un estilo de música country con instrumentos como banjo, mandolina y guitarra acústica. Cada nuevo sencillo escalaba las listas y sonaba en todas partes, desde discotecas hasta estaciones de radio pop. Avicii era solicitado para colaborar con los más grandes artistas. Incluso trabajó con Coldplay ya que produjo Sky Full of Stars en 2014. El otro día di un concierto en un bar muy pequeño, sin mis técnicos. Y cuando intenté afinar yo mismo la guitarra en el escenario, me di cuenta de que no podía. Fue una auténtica vergüenza. Tremendo. El DJ sueco se convirtió en cabeza de los festivales más importantes como Coachella, Tomorrowland, Ultra Music Festival. El mundo estaba a sus pies. Durante este ascenso vertiginoso, la imagen pública de Avicii era la de un joven tranquilo, siempre con gorra y sonrisa tímida, que dejaba que su música hablara por él. No buscaba el escándalo ni la polémica. Al contrario, parecía incómodamente humilde ante tanta atención. Chem no estaba hecho para la máquina del negocio en la que se encontró, diría después su familia. Pero en ese momento, la maquinaria seguía en marcha a toda velocidad. El calendario de Avicii se volvió abrumador, viajando constantemente entre continentes. Cada noche pinchaba música ante decenas de miles de enardecidos fans, y luego pasaba a la siguiente ciudad sin descanso. Para cualquier veinteañero, esta vida sería un sueño. Para Chem, empezó a convertirse en una prisión dorada. La fiesta interminable se volvió parte de su rutina. Alcohol, desvelos, vuelos eternos, flashes, aplausos, y después soledad. Es muy fácil apegarse demasiado a la fiesta. Te sientes solo y te da ansiedad. Se vuelve tóxico, diría Chem alguna vez. Entre copa y copa buscaba valor para enfrentarse a tantos ojos encima suyo. Comenzó a depender del alcohol para calmar sus nervios y vencer la timidez en público, una ironía cruel, pues esa medicina le estaba envenenando el alma y el cuerpo. Chem lidiaba con una creciente ansiedad de desempeño, así inició un hábito peligroso: apoyarse en el alcohol para calmar sus nervios. Las fiestas nocturnas de la industria y la cultura del DJ itinerante facilitaban ese escape. Cada aplauso era un recordatorio de la presión que crecía sobre sus hombros, y el alcohol parecía mitigarla momentáneamente. Buscaba en la música una salvación, sin saber que esa misma vía podría aislarlo de la vida sencilla que tanto anhelaba. El primer error o la primera grieta en la armadura de Avicii llegó silenciosamente, camuflada entre éxitos. Este error fue ignorar las señales de su cuerpo. En enero de 2012, con apenas 22 años, Chem fue hospitalizado durante una gira. Se le había agudizado una pancreatitis causada por un consumo excesivo de alcohol. El cuerpo de Chem comenzó a decir basta. Fue hospitalizado por 11 días. Los médicos le advirtieron claramente que debía abandonar el alcohol y los excesos, al menos durante 6 meses, para sanar. Esa fue la primera alarma seria. Pero Chem era joven, inexperto en cuidar de sí mismo, e inmerso en la vorágine del éxito. Él mismo admitiría después: por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos. Escuché a un par que dijeron que estaría bien si tenía cuidado. Fui ignorante e ingenuo, y seguí de gira por el mundo, en los conciertos sin fin. Así, apenas recuperado, Avicii regresó a los escenarios con la misma intensidad. La agenda no se detuvo. I realized how stiff I was when I wasn't drinking. So then I found the magical cure of just having like a couple of drinks before going on.
En 2013 volvió a sufrir dolores insoportables durante una gira, de nuevo problemas pancreáticos derivados del estrés y la bebida. Le recomendaron extirpar la vesícula biliar de inmediato para evitar más complicaciones, pero Avicii rechazó la cirugía en ese momento para no cancelar sus shows. He's on the phone tonight. How you doing, man? Hello. Hi. How are you feeling? I'm okay. Okay, you're better now, right? I am better now, yeah. Okay, because that's the question on all of Australia's lips tonight, and that is, are you feeling okay? The tummy pains have gone away. No, I have to remove my gallbladder. It's very serious. It's one of the most painful things you can have. I was there for 6 days. I was scheduled to remove the gallbladder now, but I was able to push that until after this tour. You will be back on stage this weekend, right? I will, yes. En marzo de 2014, durante una estadía en Miami previo a un festival, la fractura se hizo visible. Avicii tuvo que cancelar de urgencia su presentación en el Ultra Music Festival. Fue trasladado al hospital y esta vez no hubo opción. Le removieron la vesícula biliar y el apéndice en una cirugía salvadora. Tenía solo 24 años, pero su cuerpo decía basta de forma alarmante. El mundo se enteró de que Avicii tenía problemas de salud, aunque pocos entendían la magnitud. En comunicados oficiales se hablaba de problemas de salud y agotamiento. Tras recuperarse de la cirugía, Avicii volvió a los estudios y escenarios relativamente pronto, pero ya nada era igual. Aquella fue la primera vez que el mundo supo que tras el DJ sonriente había un joven vulnerable, un ser humano al límite. Los días en el hospital fueron los más libres de ansiedad y estrés que pude recordar en los últimos años, fueron verdaderas vacaciones, por deprimente que suene, escribiría Chen después, reconociendo que solo en la cama de un hospital encontró un respiro de la vida frenética que llevaba. Sus amigos y familia comenzaron a preocuparse seriamente. Hacia finales de 2014, quienes lo rodeaban notaron cambios drásticos en su estado de ánimo y comportamiento. Chen, para sobrellevar dolores crónicos y ansiedad, dependía cada vez más de analgésicos opioides como el Vicodin y combinaba medicamentos con alcohol. En una ocasión, mezcló una variedad de fármacos con tragos y terminó en urgencias para un lavado de estómago. Detrás del ídolo musical había una persona sufriendo, atrapada en un ciclo de automedicación y presentaciones que parecía imposible de romper. La crisis definitiva, el punto de quiebre en el viaje del héroe llegó en 2015 y 2016. Chen ya no podía ocultar su lucha interna. En el verano de 2015, su familia, amigos y equipo tomaron cartas en el asunto, organizaron una intervención de 7 horas para confrontarlo sobre su estado. Avicii accedió entonces a ingresar a rehabilitación en Ibiza. Pasó un mes en un centro de desintoxicación, donde por primera vez en años se detuvo por completo. Allí comenzó a escribir en un diario, reflexionando sobre cómo la bebida y las pastillas habían sido su forma de escapar de sus problemas mentales. Tim tuvo un momento de claridad. En 2016, con apenas 26 años, tomó una decisión dolorosa pero necesaria, anunció sorpresivamente que se retiraba de los escenarios y giras en vivo. Publicó una carta abierta a sus fans explicando que necesitaba cuidar su salud física y mental, aunque no reveló todos los demonios contra los que luchaba como la ansiedad, pancreatitis, y sus adicciones al alcohol y a los analgésicos. En esa carta admitió algo crucial: había logrado muchos sueños, pero había descuidado a la persona detrás del artista. Tengo muy poco de mí reservado para la vida de una persona real detrás del artista, escribió con honestidad. Aquella decisión de decir hasta aquí fue un intento de salvarse, de recobrar el control de su vida antes de quebrarse por completo. Querido mundo, gracias por permitirme cumplir tantos de mis sueños, pero ya no puedo más. He intentado encontrar un equilibrio en la vida, ser feliz haciendo lo que amo, pero me siento perdido. Ya no puedo con esto, por favor, perdónenme. He decidido que este 2016 será mi última gira y últimos shows. Nunca dejaré la música,
continuaré hablando a mis fans a través de ella, pero no estaré más de gira. Por un tiempo, pareció que Tem empezaba a sanar. Tras dar su último show, buscó refugio en las cosas sencillas, pasó tiempo con sus padres, con sus verdaderos amigos, con su perro. Viajó sin agenda, exploró la naturaleza, incluso se adentró en prácticas espirituales como la meditación trascendental. Lejos de los reflectores, Tem trataba de reencontrarse. Me siento feliz, me siento libre, enfocándome en mí mismo por primera vez en mucho tiempo, dijo en 2017, mostrando una tenue esperanza de haber encontrado un equilibrio. Ya retirado de los escenarios, lanzó un EP titulado Avicii 01, demostrando que su chispa creativa seguía viva. Sonreía más en fotos públicas, viajaba por placer en lugar de por trabajo. Pero la crisis interna no había terminado, solo cambió de forma. Sin las giras, Tem finalmente tuvo que enfrentarse cara a cara con sus propios pensamientos y demonios, esos que había estado acallando con trabajo constante. En sus diarios de 2017 y 2018, Tem se sumergió en búsqueda de significado. Sin embargo, también expresaba confusión y temor. Siento que estoy en un nuevo modo de ser, algo nuevo y un poco aterrador, escribió sobre sus experiencias meditativas. Avicii ya no estaba en los escenarios, pero la lucha por su bienestar mental continuaba librándose cada día en silencio. La crisis existencial, de identidad, de propósito, se agudizó. Había ganado todo lo que un artista sueña, ¿por qué entonces seguía sintiendo un vacío? El capítulo más oscuro y trágico de esta historia es la caída de Avicii. A pesar de haber dejado atrás la vida de gira, Tem seguía batallando con episodios de depresión y ansiedad profundas. Su familia estuvo a su lado lo más posible, de hecho, en 2018 decidieron viajar con él en unas vacaciones pensando que un cambio de aires le haría bien. Fue así que en abril de 2018, Tem se encontraba pasando unos días en Omán, en Oriente Medio, acompañado de amigos cercanos. El 20 de abril de 2018, la noticia sacudió al mundo, Avicii había muerto. Mientras estaba en Omán, Tem decidió apagar su propia luz, de forma trágica y prematura, con solo 28 años. La primera reacción fue de incredulidad colectiva, fans, medios y colegas esperaban que fuera un error o un engaño de Internet. Pero pronto llegó la confirmación de su publicista, con profunda pena anunciamos la pérdida de Tem Bergling, también conocido como Avicii, decía el comunicado. No se dieron detalles inmediatos, solo se pidió respeto para la familia. La realidad, que se supo después, es que Tem se había quitado la vida durante ese viaje. Su lucha interna tuvo un desenlace trágico y devastador. El héroe fracturado sucumbió a sus heridas emocionales. La muerte de Avicii expuso crudamente todo aquello que se había ocultado tras bambalinas. Días después, su familia publicó una carta abierta al mundo, en la cual revelaron entre líneas el sufrimiento de Tem y las circunstancias de su fallecimiento. Era un alma artística frágil y un perfeccionista que llevó un estrés extremo, escribieron. En la carta explican que tras dejar de actuar en vivo, Tem quería encontrar el equilibrio en la vida para ser feliz y poder hacer lo que más amaba, música, pero que realmente luchó con pensamientos sobre el significado, la vida, la felicidad. Ya no podía más. Él quería encontrar la paz. Esas palabras confirmaron lo que muchos temían, Avicii había muerto agotado mental y emocionalmente. Tim se había ido mucho antes, perdido en la oscuridad de sus pensamientos. Su corazón se rompió en silencio, mientras el mundo giraba a su alrededor sin detenerse. La liberación del alma es el último apego, antes de reiniciar. Eran las palabras de un joven al límite, buscando sentido más allá de la vida terrenal. La caída de este ícono fue un duro despertar para la industria musical y sus seguidores. Avicii,
quien en videos musicales aparecía feliz y lleno de vida, resultó ser mortalmente vulnerable. Su fallecimiento desató una oleada de tributos, homenajes y también reflexiones sobre la presión que viven los artistas jóvenes en la era moderna. Cuando la música se detuvo, el mundo guardó silencio. Multitudes que bailaron con sus canciones quedaron mudas ante la tragedia. Aunque su vida terminó trágicamente, el legado de Avicii perdura con una fuerza innegable. En el mundo de la música, es considerado un pionero que llevó el idioma a rincones donde antes no llegaba. Artistas emergentes y DJs de la siguiente generación lo citan como inspiración directa. El noruego Kygo, por ejemplo, ha dicho que Avicii fue su mayor inspiración musical. La influyente revista Billboard llegó a nombrar a La2 como una de las canciones que definieron la década de 2010, marcando la huella de Avicii en la cultura popular moderna. Tras su muerte, un colega DJ confesó con culpa: Avicii fue un llamado de atención, todos vimos su sufrimiento y lo ignoramos hasta que fue demasiado tarde. La industria musical, esa máquina de la que Tem quería escapar, siguió adelante como si nada, vendiendo entradas, pidiendo más éxitos. Sus propios colaboradores, aunque intentaron ayudarlo, también se vieron atrapados en la inercia del éxito. El mundo aplaudía mientras él se desmoronaba, y nadie detuvo el show a tiempo. Nile Rodgers, legendario productor que colaboró con Tem, declaró: con toda razón Avicii ha sido celebrado como uno de los más grandes DJs de todos los tiempos. Era una bestia melódica que aún no ha recibido todo el reconocimiento que merece por su extraordinario talento. En 2019 se lanzó T.A.M., el álbum póstumo que Avicii había dejado en proceso. Completado por sus colaboradores siguiendo sus notas, el álbum fue tanto un éxito como un emotivo adiós creativo. Los ingresos de Tim fueron destinados en parte a la Fundación Tim Bergwijn. Canciones como SOS de ese álbum, cuya letra clama por ayuda y comprensión, adquirieron un significado conmovedor a la luz de lo ocurrido. La luz que proyectaba en el escenario no alcanzaba a iluminar la oscuridad que llevaba por dentro. Fue una estrella fugaz, ascendió deslumbrantemente en el firmamento de la música y se apagó demasiado pronto, pero su estela seguirá brillando en cada nota que nos dejó. Al final, Tim Bergwijn encontró la paz que tanto buscó, aunque al costo de su vida. Avicii nos mostró el otro lado del éxito, ese que suele ocultarse tras la fama y el aplauso. Un día dejarás este mundo atrás, así que vive una vida de la que puedas estar orgulloso de recordar, decía la letra de una de sus canciones. Tim Bergwijn vivió una vida corta pero intensa, una vida que todos recordaremos. Su música sigue siendo la banda sonora de millones de momentos felices alrededor del mundo, ese es su legado luminoso. Pero también nos deja una pregunta: ¿podremos como sociedad cuidar mejor a quienes nos inspiran con su arte? No se trata de ser perfecto, sino de encontrar la luz aún en nuestra propia oscuridad, de seguir amando, aún estando rotos. El otro lado del éxito de Avicii nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y prioridades. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía emocional. La música de Avicii seguirá sonando, y con ella, la voz de Tim Bergwijn continuará viva en nuestros corazones. No te pierdas nuestro próximo episodio, Kurt Cobain desde el otro lado del éxito.